días, apreciada audiencia. Les habla la docente ingeniera Sandra Liliana Yaya Wilches, administradora del portal educativo www.infoyayate.tk. Como ustedes bien saben, estamos continuando con un ciclo ofimático, el cual está fragmentado por diferentes cápsulas de video. En este instante, la cápsula de video que vamos a tratar es la número 15. El tema es interesante porque es algo relacionado con marcar entradas para luego esto complementarlo en la inclusión de un apéndice, de un índice, que es lo que muchas veces nosotros encontramos o bien al principio de un libro o al final de un libro. Muchas veces, por ejemplo, estos apéndices los solemos utilizar cuando estamos trabajando con un libro, por ejemplo. A veces necesitamos establecer, por ejemplo, nombres de personajes del libro, los principales, los secundarios, los diferentes lugares donde se desarrolla la obra. Entonces, es así como ubicar estas marcas de entrada nos reportaría el número de la página donde se refiere esa palabra, y esto estaría determinado en un respectivo orden. Entonces, ese es el objetivo primordial de esta cápsula de video número 15, que se refiere al ciclo ofimático de Microsoft Office Word 2013. Entonces, vamos a comenzar haciendo la exposición al tema. Bueno, en primer lugar, tengo acá abierto un archivo que corresponde a una novela de Caridad Bravo Adams, una novela muy conocida que se llama Corazón Salvaje. Entonces, lo que vamos a hacer con este texto es crear ese apéndice, que bien lo podríamos establecer al final de toda esta obra literaria. Está resumida una parte de la obra literaria, son aproximadamente 196 páginas, y vamos a contemplar realizar ese proceso. No nos vamos a gastar tanto tiempo pues haciendo tantas cosas, pero sí por lo menos vamos a determinar ciertas palabras claves para saber qué es eso, ¿no? Bueno, bien, entonces vamos a empezar. Lo primero que usted deberá tener en cuenta es que va a usar una herramienta que se llama marca de entrada, que se encuentra colocada en la pestaña referencias, en la cinta opciones referencias, y que ella le va a servir para ir creando el modelo, y al final entonces vamos a insertar ese apéndice. De la manera como usted aquí lo observe, asimismo usted tendrá la facultad para poderlo hacer con otra clase de documentos, ¿no es cierto? Bien sea libros, bien sea contratos, bueno, lo que usted tenga pensado por hacer. Pero la idea es que usted se dé cuenta cómo es que se lleva el transcurso del proceso. Empecemos entonces por hablar de eso. Lo primero, siempre que nosotros vamos a manejar una marca de entrada, la marca de entrada lo que hace es referir el número de la página donde la palabra se encuentra situada, de tal manera que esta referencia nos permita llegar muy pronto a donde está mencionada, y de ahí nosotros tenemos la oportunidad de conocer más detalles. Entonces vamos a empezar aquí a leer. Entonces dice: la tormenta de octubre ruge sobre el inquieto mar de las Antillas. Es de noche y las ráfagas de un viento huracanado hacen estrellarse contra los acantilados de rocas las olas gigantescas que caen luego en hirviente manto de espuma. Bajo el azote de la lluvia negro está el cielo y la tierra como sobrecogida. Es la Costa Brava que se abre primero en pequeñas ensenadas, en playones estrechos, y luego unos pocos metros más allá se convierte en selva espesa, tierra antillana sobre la que onda la bandera de Francia. Entonces tenemos acá, por ejemplo, una palabrita, ¿no? Tenemos, por ejemplo, dice que habla sobre la, a ver acá, negro, tal, Costa Brava, por ejemplo. Entonces, la palabra Costa Brava la vamos a seleccionar y vamos a marcar sobre este. Clic aquí en revisar, en referencias, perdón, y luego marca de entrada. Entonces,
Aquí aparece entrada, Costa Brava, dejamos todos los detalles tal como están acá. Vamos a trabajar acá, por ejemplo, el aspecto que dice marcar. Cuando nosotros le damos clic marcar, pues obviamente el documento, al darle clic aquí en cerrar, se van a ver unas marcas. Estas marcas que están acá corresponden al código del documento, pero no las vamos a dejar ahí, vamos a retirarlas. La hacemos de la manera siguiente. Marcamos la pestaña inicio y nos vamos aquí al panel párrafo y en esta zona, que es la que tiene que ver con mostrar todo, le damos un clic. De igual manera también podemos hacerlo con control y retiramos esa palabra y retiramos ese término. Vamos siguiendo, vamos bajando. Entonces, seguimos leyendo. Dice que hay un barco, ¿sí? Un barco entra en el puerto de Saint-Pierre a despecho de los elementos desencadenados y uniéndose al concierto del viento y de las olas. La salva de honor de 21 cañonazos le saluda desde el fuerte de San Honorato. Vamos a seguir bajando por acá. Sigamos bajando. Entonces, si no se da usted prisa, llegaremos tarde a la fiesta del gobernador amigo d'Atremont, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la palabra d'Atremont, ¿sí? Es una palabra que se menciona mucho. Entonces, vamos a seleccionarlo. Ahí. Vamos a ir a referencias, marca de entrada, ahí aparece. Le decimos marcar y cerrar, pero como todo, recuerde siempre que se debe de ir a inicio, al panel de párrafo y quitar las marcas. Sigamos bajando. Nosotros vemos que hay un personaje presente en la novela que se llama Noel, ¿sí? Entonces vamos a señalar la palabra Noel. Noel, pues ese es el notario, el que se hace cargo de todos los aspectos legales de esta familia de Francisco d'Atremont. Entonces acá vamos a decirle referencia, marca de entrada, vamos a decirle marcar y cerrar. Como siempre salen los códigos, entonces podemos decirle ahí control I, perdón, cerramos acá y vamos a ir a inicio y quitamos los códigos. Seguimos bajando, vamos a seguir aquí, encontramos por ejemplo otro aspecto, dice hay un muchacho, ¿sí? En la novela hay un muchacho, bueno, este muchacho se llama Juan. Juan, que primeramente se llama Juan de Dios, pero después, por causas de la vida, termina llamándose Juan del Diablo. Bueno, sigamos aquí bajando. Vamos a seguir aquí bajando. La idea es que nosotros busquemos palabras, ¿no es cierto?, que nos permitan referirnos un poquito y con esas vamos construyendo poco a poco el índice. Bien, acá tenemos la palabra Juan del Diablo, ¿no? Entonces ahí vamos a señalarlo, vamos a ir a referencias, vamos a ir a marca de entrada, marcar, cerrar, inicio, le damos aquí, mostrar código, sigamos bajando. En la novela se refiere a dos mujeres muy importantes, una se llama Mónica, ¿sí? Y la otra se llama Aimé. Y vamos a ubicar a estas personas. También en la novela se habla de Sofía, una mujer severa. ¿Ven? Sigamos bajando acá. Sigamos bajando. Por ejemplo, aquí tenemos, dice, sus grandes ojos italianos recuerdan extraordinariamente a los de la infortunada Gina Bertolozzi. ¿Sí? Gina Bertolozzi. Bueno, vamos a seguir aquí bajando.
Sofía. Bueno, entonces aquí tenemos la palabra Sofía, que es otro personaje. Entonces vamos a referencias, vamos aquí a marcar la entrada, le damos marcar, cerrar y vamos al inicio, quitamos aquí el código, ¿sí? Seguimos bajando. Esta es una novela muy bonita, muy interesante. Bueno, por ejemplo, más adelante acá, Renato. Renato es otra persona también interesante. Renato viene siendo el hijo de Sofía, la mujer que es perversa, que es mala. Entonces, vamos aquí a ir a referencias, vamos a ir a marca de entrada, marcar, cerrar, inicio y mostrar el código. Bueno. Listo, vamos por acá, Isabel. Bueno. Vamos a seguir mirando. Bueno, aquí tenemos ya primero un nombre. Aimé. Aimé es una de las personajes de esta novela. Aimé es una de las hijas del gobernador Francisco de Tremont. Vamos aquí a colocarla. Listo. Inicio. Bueno. Mónica es otro personaje. Referencias, marca de entrada, mostrar, cerrar, inicio y quitar el código. Entonces, los personajes principales de esta historia son Mónica, Aimé, Juan y Renato. Las personas más mencionadas en la historia son Sofía, Francisco, Noé. Listo, bueno, yo pienso que con esto podríamos, bueno, tenemos algo determinado ya. Janina es otro personaje. Janina es otro personaje. Referencias, marcar entrada, mostrar y cerrar. Inicio y vamos a quitar el código acá. Bueno, entonces como ya hemos podido darnos cuenta, aquí ya tenemos varias cosas, no son muchas, pero bueno, sirven para poder trabajar el índice. Entonces pensemos por acá que vamos a hacer la inserción de este índice. Entonces aquí le ponemos apéndice y ahí vamos a irnos a la quinta opción insertar, vamos a meternos, bueno, en este espacio, perdón, vamos a referencias y acá donde dice insertar índice, que es de los índices, ahí damos un clic y acá en esta vista preliminar vemos diferentes formas de ese índice. Entonces acá donde dice los formatos podemos apreciar el estilo personal,
el clásico, el sofisticado, el moderno, con viñetas, el formal, el sencillo. Entonces, de este vamos a tomar el sofisticado. Le vamos a dar aquí un clic al sofisticado y luego aceptar. Y simplemente ya vamos a darnos cuenta, tenemos todos los elementos. Bueno, entonces acá tenemos en un orden todas las palabras, ¿sí? Lo que nos indica las páginas donde están, las páginas donde se encuentran mencionados en estos términos. Entonces, ¿a dónde voy yo? A que si nosotros estamos haciendo un análisis literario, vamos a hablar, digamos, por ejemplo, de los personajes. Entonces vamos y seleccionamos todos los personajes y estamos armando con eso una lista. Entonces esto de inmediato nos da lugar a poder ir y buscar esos personajes y concentrarnos en saber qué eran esos personajes, qué hacían esos personajes. Si hablamos de los espacios, del tiempo, entonces también podemos definir esas entradas. Si hablamos de los lugares en donde se desarrollaba la obra, también podemos hacer unos índices, ¿no? Etcétera. Entonces, todo esto es lo que permite que nosotros podamos trabajar el tema. Es muy diferente hacer la inserción de un índice a referirnos a tomar el trabajo de una tabla de contenido, porque la tabla de contenido lo que trata es de trabajar, por ejemplo, títulos, ¿no? Y en cada título, pues obviamente por medio del panel de navegación nosotros podemos llegar rápidamente a los temas, pero cuando se trata de trabajar un índice, nos vamos a referir a un glosario, nos vamos a referir, por ejemplo, a las marcas de ciertas palabras claves que se están apuntando en ese documento y que esas palabras claves nos van a permitir llegar más rápidamente donde están ubicadas y así de esta manera pues condensar mejor todo el aspecto de ese análisis literario o de eso que estemos nosotros haciendo. No es más, eso es básicamente todo lo que nosotros haríamos cuando se trata de insertar un índice. Entonces recordemos que el primer paso es seleccionar la palabra, marcar la entrada que se encuentra referida en la cinta de opción referencias, determinar después la ubicación de la palabra, marcarla, cerrar, irnos a la cinta opción inicio, quitar el código que son unos símbolos que se pueden visualizar en el documento, que no se deben dejar ahí porque pues, no es ideal trabajar con ellos así, se retiran. Y después seguimos buscando otra palabra y repetimos el proceso. Cuando ya todo eso se haya terminado, lo último que hacemos es ubicarnos en una nueva página, trabajar la cinta opción, referencias, ir a insertar índice, definir el formato de ese estilo del índice, que generalmente pues es el sofisticado. Este lo organiza alfabéticamente, define las palabras y las páginas donde se está refiriendo a la palabra, no es más. Y eso es todo. Amigos, muchas gracias por la atención a este ciclo. Espero que con esto, así tan sencillo, no es muy elocuente, hayan aprendido algo y esto les pueda servir en el futuro para poderlo trabajar en sus documentos, en lo que ustedes tengan por hacer. Siempre les diré que pues la práctica hace al maestro y que no duden en ningún instante que todo esto se puede aprender. Estamos aquí dispuestos, listos para poderles colaborar, para ayudarles en todo lo que se necesite. No dejen de estar visitando nuestro sitio web www.infoyayate.teca, un espacio donde buscamos que la persona logre evolucionar en sus inteligencias. Asimismo, se despide esta anfitriona, docente, ingeniera Sandra Liliana Yaya Wilches, invitándolos a la próxima cápsula de video, que también va a ser bastante interesante, sobre Microsoft Office Word 2013. Entonces, cierro aquí. Mil gracias y que tengan una feliz tarde.